Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto volver a saludarles a través de este medio y sobre todo compartir con ustedes estos momentos de reflexión para recordar que de una u otra manera nunca estamos solos y que sobre todo Dios siempre está en nuestro camino. ¿Ustedes creen que una persona podría aprender de una cotorrita? ¿De una lora? Bueno, parece increíble, ¿verdad? Pero precisamente entre los testimonios que estamos nosotros compartiendo contigo, con ustedes, está el de Vicente Pil, un psicólogo de fama mundial que se preocupaba por cómo resolver los problemas que presentaba su obra en el mundo. Y esta situación le estaba llevando de una o de otra manera, quizás sin darse cuenta, a una situación en que la enfermedad se hacía cada vez más frecuentemente. Hasta que él nos dice lo siguiente: cómo encontró un camino para no preocuparse y no convertir sus preocupaciones en enfermedades. Así lo escribe. La respuesta me llegó de la manera más inesperada y de quien yo menos lo esperaba. Un día que estábamos aglomerados tratando de entrar a conocer un zoológico, empecé a oír en la puerta una voz chillona que repetía siempre la misma frase: «Por favor, uno solo cada vez». Al principio creí que era una grabación, pero luego puse atención y mirando hacia un palo que estaba sobre la puerta, noté que era una lora. Sí, una lora que repetía la única frase que se sabía: «Por favor, uno solo cada vez. Por favor, uno solo cada vez». Aquella frase me sirvió de lema en adelante para repetirla frente a mis problemas y preocupaciones. Por favor, solo uno cada vez. Al abordar los problemas que se me presentan, tengo como lema la frase de la vieja cotorra del zoológico, y he comprobado que el enfrentarme a un solo problema cada vez me ayuda inmensamente a conservar la calma y la paz en medio de tantos afanes de la vida. Cuando empiezan a llegarme a la mente como molestas avispas todas las situaciones difíciles que tengo que resolver, me les enfrento tranquilamente diciéndoles: por favor, uno solo cada vez. Y para esto me ha sido de una utilidad inmensa la técnica del famoso Dr. Osler. ¿En qué consistía esta técnica? En dividir la vida en 3 compartimientos: el pasado, el presente y el futuro, y colocar una fuerte pared de olvido entre el pasado y el presente, y entre el presente y el futuro, de manera que lo que tengo que hacer en el hoy no sea martirizado por las tristezas de lo que ya sucedió, o por los temores, los miedos, las angustias de lo que todavía no ha sucedido. El pasado lo dejo en las manos misericordiosas de Dios que tanto sabe perdonar, y el futuro lo encomiendo al poder inmenso de mi Padre Celestial, que cuida de las aves y de las flores, y que ha prometido no abandonarnos jamás si nosotros no lo abandonamos a Él. En cuanto a los problemas del futuro, he logrado constatar con alegría que el tiempo elimina automáticamente la mayoría de las preocupaciones. Por eso tengo una norma: no impacientarme ante ningún problema mientras no haya pasado una semana de su iniciación. ¿Y qué suele pasar? Que en 9 casos de 10, antes de que hayan pasado 7 días, el problema ya está resuelto, o por lo menos medio resuelto, y ya no logra angustiarme con la fuerza con la que trataba de hacerlo el primer día. Puedo afirmar con agradecimiento
que una de las fórmulas que más me han contribuido a mantener la paz de mi espíritu, es la que aquella sencilla lora me enseñó en un zoológico. Decir a cada uno de los problemas, sobre todo cuando se acumulan, cuando vienen en conjunto, por favor, uno solo cada vez. Bendita lora que, sin saberlo, enseñaba tanta sabiduría. Y es que a veces cuando los problemas llegan juntos, ni siquiera sabemos por cuál comenzar. Por eso, lo mejor es decir uno solo cada vez. Y pasamos ahora a hablar de un hombre que comenzó muy mal y terminó de una manera inesperada. ¿Han oído hablar ustedes de John Rockefeller? Sí, este personaje que vivió entre 1839 y 1937 fue en su tiempo quizás el hombre más rico de Norteamérica. Propulsó la refinería del petróleo y con su compañía Standard Petroleum Company logró tener el monopolio del petróleo en Estados Unidos. A los 43 años era el rico más millonario de su país y a sus 53 años, ¿saben qué le sucedió? Una terrible tragedia. Sí, cuando Rockefeller tenía 53 años, la preocupación quiso acabar con él. Trató de vencerlo y acabar totalmente con su salud. En esa edad, cuando otros están en lo mejor de su vigor, él parecía una momia. A los 53 años, a Rockefeller se le dañó la digestión a causa de sus preocupaciones y un mal nervioso hizo que se le cayera el cabello de la cabeza y se quedara sin cejas. Su aspecto era tan impresionante que tenía que usar una gorra y se mandó colocar unas patillas postizas. Este hombre, que de joven era vigoroso y fuerte, elegante en el andar y brioso en sus comportamientos, andaba a los 53 años con los hombros hundidos y se bamboleaba al caminar. Había perdido casi por completo el apetito. Él, que ganaba $1,000,000 por semana, con solo $2 podía comprarse el alimento que podía comer en 7 días. Un poco de leche a manera de yogurt y unas galletas que era todo lo que sus médicos le permitían comer y que su estómago medio lo aceptaba. Su piel perdió el color. Parecía un cuero viejo pegado a sus huesos. Solo el cuidado de los mejores médicos del país le permitía, a duras penas, mantenerse en pie. ¿Qué le había sucedido a Rockefeller? Se había dejado dominar por las preocupaciones y por las emociones desagradables. Por lo tanto, le llegó la tensión alta y su sistema nervioso sufrió un desgaste pavoroso. Desde los 23 años había adquirido la mala costumbre de no alegrarse sino cuando ganaba dinero. Ninguna otra cosa, ninguna, le producía gozo y alegría. Siendo millonario, le bastaba perder $100 para que se le fuera el sueño de pura preocupación y tristeza. Con centenares de millones a su disposición, cada noche se acostaba con miedo a quedarse pobre o a que se le disminuyeran sus riquezas. Claro, con razón le llegó semejante enfermedad nerviosa. Nunca encontraba tiempo para divertirse, ni se le ocurría darse un recreo. No iba al teatro con tanto dinero. No jugaba ninguna clase de juegos con tanto dinero, ni los más inocentes, el dominó, las damas chinas. Jamás practicaba un deporte con tanto dinero para inscribirse en algún club, y le parecía perder tiempo el salir a dar un paseo. Era un pobre, vamos a decirlo así, esclavo del dinero. Tenemos que reconocer que era un inteligente en otros aspectos, pero era un verdadero imprudente en lo que se refería a la salud y a su descanso. Solo dedicaba tiempo para conseguir dinero. En su trato era tan frío que la gente se alejaba de él. Sus empleados le tenían más miedo que amor.
aplastaba sin piedad a todos los que quisieran hacerle competencia en lo que se refería a la refinación del petróleo o en la administración de ferrocarriles. Eran miles los que lo odiaban a muerte y que hubieran aplaudido si hubieran oído la noticia de su fallecimiento. Le llegaban centenares de cartas insultándolo y tenía que andar rodeado de guardaespaldas. Cuando lo insultaban, respondía fríamente: «Digan todo lo que se les antoje, con tal de que me dejen despejado el camino para seguir ganando dinero». Yo creo que a él le quedaría perfectamente bien esta canción de aquel musical de Broadway, Cabaret, Money, 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 money. Bueno, y ustedes, y tú que me estás escuchando, ¿cómo vives? Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. ¿Sabías que ya puedes escuchar los cursos del Padre José en Spotify? Sí, como si fueran podcasts para acompañarte donde estés. Encuentra el curso de autoestima, el curso Cómo vencer tus preocupaciones, el arte de aprovechar nuestras faltas, el curso de tanatología, los maravillosos cuentos para reflexionar y muchos más. Solo abre Spotify, busca Padre José de Jesús Aguilar Valdés y dale play a un valioso contenido auditivo que transformará tu vida. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de este hombre millonario, supermillonario, Rockefeller, que lamentablemente, no obstante ser el hombre más rico de Estados Unidos y quizás en aquel tiempo del mundo, no gozaba su riqueza. Y viéndolo con mucha tristeza, aunque suene como averso, la riqueza única que tenía era económica. No tenía amigos, no tenía salud, su espiritualidad evidentemente estaba totalmente descuidada, la familia, el área profesional, porque podía hacer muchas cosas con la capacidad que tenía, solamente estaba todo centrado en el dinero. Y yo más que en el dinero diría en el problema para conseguir dinero, el problema para multiplicar el dinero, el problema para no perder dinero, el problema para que no se lo robaran y evidentemente un problema cada vez mayor fue lo que lo llevó a perder la salud. Afortunadamente, Rockefeller descubrió que él también era humano y débil y que no podía soportar la preocupación, por lo que su salud había empezado a empeorar. Hasta entonces reconoció que lo habían atacado desde afuera, pero ahora lo atacaba desde adentro la enfermedad. Al principio trató de ocultar sus indisposiciones e intentó rechazar la idea de que estaba enfermo, pero el insomnio, la indigestión y la pérdida del cabello, consecuencias de su preocupación, no podían ser negados. Fue entonces cuando los médicos lo pusieron a escoger entre dos cosas. Le dijeron francamente: elija entre dos fines, o dejar de preocuparse y así recuperar su salud,
o seguir preocupándose y ser derrotado por la enfermedad. Él se miró al espejo. Estaba totalmente envejecido. En su rostro aparecía una edad espantosa. Daba pena mirar ese rostro. No le quedaba, por lo tanto, más remedio que aceptar lo que sus médicos le proponían. Fue entonces cuando tomó su decisión salvadora. Él tuvo que seguir este plan que le propusieron los médicos. Primero, deje de preocuparse. Que nada le preocupe, nada le angustie, que nada le asuste. Aunque se caigan cielos y tierra, trate de vivir tranquilo y en paz. 2. Descanse a tiempo. Nunca se imagine que dedicarse a descansar es perder el tiempo. 3. Haga mucho ejercicio físico. Caminar, salir de paseo, practicar algún deporte. 4. Elija bien sus alimentos, verduras, frutas y todo aquello que más fuerzas proporcione al organismo. No se preocupe por comer mucho, sino por tomar más bien los alimentos más nutritivos. ¿Qué es lo que pasó con este plan? Pues vino un cambio inesperado. Rockefeller aceptó la fórmula, empezó a trabajar en el jardín, aprendió a jugar golf, practicaba diversos juegos, cantaba, platicaba con los vecinos, pero hizo algo más y muy efectivo. En sus largas horas de insomnio, se había puesto a pensar, hasta ahora, solo he buscado ganar dinero para mí, ¿por qué no dedicarme a ayudar a los demás? Y esa, aunque no lo crean, fue su salvación. Comenzó a pensar en cuánta felicidad humana podría conseguir para los demás regalando, compartiendo su dinero. Rockefeller empezó a regalar millones a los pobres. Al principio ninguna iglesia quería recibir su ayuda porque les parecía que esto era dinero casi demoníaco, pero luego todos fueron notando los cambios tan admirables en este hombre. Gastó millones para ayudar a la gente afroamericana. Fundó con su propio dinero la Universidad de Chicago. Más tarde, oyó una propaganda que enviaban desde el sur. Así decía la propaganda: si cada persona regalara 50 centavos, se podría acabar con los parásitos que afectan a los pobres. Y él regaló esos 50 centavos por persona. Y se hizo la enorme campaña por la salud entre la gente pobre del sur de los Estados Unidos, y no solamente ahí, sino también de Centroamérica. Cuando empezó a repartir ayuda para los pobres, tenía $850 millones. A los 3 años, solo poseía 500 millones. ¿Qué significa esto? Que había regalado 350 millones. Luego organizó la Fundación Rockefeller, dedicada totalmente a luchar contra el paludismo, los parásitos y toda clase de enfermedades en los países pobres del mundo. Todavía en la India, se ven caravanas de camiones repartiendo a la gente pobre los alimentos enviados por la Fundación Rockefeller. Y Rockefeller, desde 1911 hasta el año de su muerte, que fue en 1937, dejó de dedicarse a negociar y se consagró por completo a obras de caridad. Cada domingo enseñaba el catecismo a los niños de su templo. ¿Y saben de cuántos años murió este hombre que a los 53 parecía un cadáver? ¿No lo van a creer? Las acciones, la generosidad, el vivir tranquilamente, el dedicarse un tiempo a trabajar su jardín, el decirle a las preocupaciones, no les voy a hacer caso. Vivió hasta los 98 años lleno de vigor. Solo le faltaron 2 años para cumplir el siglo. ¿Por qué? Porque supo dejar a tiempo de preocuparse y se dedicó a hacer el bien a los demás. Yo creo que este es un caso digno de admiración. Y yo creo que todos podríamos preguntarnos,
¿qué lección puedo aprender de este ejemplo tan especial? A lo mejor le pongo más tiempo, más dedicación a mi gastritis, a tener que ir con el médico a la cita, a que no puedo dormir, a que los alimentos me hacen daño, en lugar de estar pensando y dedicando tiempo a cuestionarme cómo puedo ayudar a los demás. Cómo aún lo poco que tengo puede servirme para estar en paz y aún, ¿por qué no?, compartirlo con los que menos tienen. Porque alguien diría, bueno, es que él tenía muchos millones. No se trata de los millones que uno tenga. Hay gente que a lo mejor no puede compartir dinero, pero ¿qué tal compartir tiempo? ¿Qué tal compartir escucha? Escuchar a aquella gente que a lo mejor nadie le hace caso, empezando por la propia mamá, por el propio papá, por los propios hijos o por los propios amigos. No todo es dinero en la vida. Hay distintos tipos de riqueza y creo que Rockefeller precisamente había pensado únicamente en un tipo de riqueza, la económica, y estaba buscando hacerse rico únicamente, pero de billetes, de dólares. Pero no tenía la riqueza de los amigos, no tenía la riqueza de la paz interior, no tenía la riqueza de gozar profundamente su fe y compartirla. No tenía la riqueza de ser misericordioso y compadecerse con aquel que tiene una pequeña enfermedad o un problema grande como puede ser el estar lleno de parásitos o el ser atacado por el paludismo. Fíjense, cuando una persona pone únicamente su atención en la riqueza material, está perdiendo la atención en otro tipo de riquezas que son precisamente las que nos traen la paz, la alegría, una espiritualidad profunda y, como le sucedió a Rockefeller, ¿por qué no?, una larga vida. ¿Pero por qué se tiene una larga vida? Pues porque la gente está en paz, porque la gente no se enferma. ¿Y por qué se tiene una vida más corta? Porque la gente se enferma, está demasiado preocupada, incluso tan preocupada en sus negocios, en sus problemas, que se le olvida alimentarse adecuadamente, gozar de las pequeñas cosas de la vida e incluso pasar la calle sin fijarse si viene un vehículo. Precisamente la preocupación puede ser un gran enemigo, una gran enemiga de nuestra vida. Antes de ir al corte, escuchamos brevemente un fragmento de esta pieza Money, 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 Dinero, Dinero, de la obra musical Cabaret. Si resulta que eres rico y quieres... Dinero pobre diablo en pecado mortal. Tienes tiro de maldad que ponerle los pies. Tienes hambre y no te dan un pedazo de pan. Los amigos se te van, los parientes se van. Si eres pobre desde hoy, consejos que doy. Nadie busques el amor, porque un día llamará a tu puerta. ¡A tu puerta! ¿Quién es? ¡El hambre! ¡Oh, el hambre! Y el amor nunca llegó. ¡Ja! Con dinero subí el mundo con dinero, sin él te apagará.
mani, 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 quiero un codo, mani, 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 no larva el güey que también, 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 no larva el güey que también. Nos ponen al revés. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Terminamos el bloque anterior con un fragmento del musical Cabaret, un musical de Broadway donde, en un momento de la obra, alguien parece decir que en la vida lo único importante es el placer y el dinero. Money, 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 money. Pero no. Afortunadamente, incluso en esta obra con un título tan particular, se mencionará más adelante que sin el amor, la vida no tiene sentido. Vamos ahora con nuestro penúltimo testimonio, ya que estamos terminando este curso de cómo vencer las preocupaciones, y este testimonio es anónimo. Lo leo para todos ustedes. No me agrada mucho que este artículo tenga que ser anónimo, pero es tan íntimo que no puedo consignar mi nombre. Sin embargo, Dios sabe que no miento. Contraje matrimonio a los 20 años, después de haber terminado estudios de secundaria y con una especialización en artes gráficas. Me casé con la más agradable mujer que jamás haya conocido. Pero nuestro matrimonio no fue feliz ni mucho menos. Cometí el error de contraer matrimonio sin saber nada de psicología femenina y habiendo aprendido muy poco acerca de las relaciones humanas. Y mi mujer era también ignorante en todo esto, al igual que yo. Mi pobre esposa, al mes de casada, estaba tan desilusionada, tan decepcionada y deprimida, que hubiera regresado al hogar de sus padres si no hubiera sentido vergüenza de presentarse ante sus amistades, a tener que reconocer que lo que había imaginado que iba a ser la más emocionante aventura de su vida se había convertido en un lastimoso fracaso. Vivimos amargamente durante 2 años. Yo me sentía tan deprimido que a veces pensaba hasta en el suicidio, y a mi esposa le sucedía algo muy parecido. Pero yo creo que Dios escuchó las muchas oraciones que le dirigimos pidiendo la solución para nuestros problemas y lo hizo por medio de un libro. Siempre me han gustado los buenos libros y una agradable lectura ha sido para mí el mejor placer espiritual desde mi infancia. Sucedió que una noche en que fuimos a visitar a una familia amiga, me puse a examinar bien su surtida biblioteca y allí
Entre otros muchos vi un libro con un título que no parecía demasiado atractivo. Se llamaba Matrimonio Feliz. Lo abrí por pura curiosidad y vi que se trataba precisamente de los temas que en nuestro hogar nos estaban atormentando. Los enfrentaba con franqueza y al mismo tiempo con amenidad y gracia. Allí se explicaban las leyes que hay que observar para que el diálogo en el hogar produzca buenos frutos. Tenía un bello capítulo acerca de las relaciones humanas. Otro capítulo titulado Ama y te amarán. Me pareció excelente. Su orientación sexual también era completa, serena, formidable. Si alguien me hubiera propuesto leer un libro acerca de lo que debe saber una persona para casarse, me hubiera sentido insultado. ¿Leer un libro de esa clase? Me sentía capaz de escribir uno yo mismo, pero mi propio matrimonio era un fracaso total. Por lo tanto, me hice el propósito de leer aquel libro matrimonial. Ante la agradable lectura, adquirí el valor suficiente para atreverme a pedirle al dueño que me lo prestara y que me lo dejara llevar a casa. En poco tiempo, lo leí de principio a fin con un provecho inmenso para mi alma y mi personalidad. Luego, lo leyó también mi esposa. Lo comentamos después entre los dos y nos propusimos hacer caso a sus sabios consejos. Y este hermoso libro logró el milagro de transformar un trágico matrimonio en un hogar feliz. ¡Qué importante es la lectura! Yo creo que por esto los antiguos decían, dime qué lees y te diré quién eres. Y ahora me pregunto, ¿cómo permite nuestra civilización actual que se casen cada año millones de parejas sin haber leído acerca de las relaciones humanas, la psicología de las personas del otro sexo y de los detalles que es necesario conocer para entenderse bien con la pareja? Qué gran bien hacen las personas generosas que saben regalar libros provechosos como el que se titula Matrimonio Feliz. Solo cuando lleguen al cielo sabrán lo mucho que con una buena lectura contribuyeron a la felicidad de los demás. Hasta aquí este testimonio de una persona anónima que nos hace entender que en ocasiones un buen libro puede ser el mejor consejero. Y digo esto porque a veces o no tenemos dinero o nos falta confianza o tiempo para acercarnos a un psicólogo, a un terapeuta, a una persona que podría ayudarnos a ver el problema desde otro ángulo, pero para eso están los libros. Y yo te puedo asegurar que hay libros para responder a todo tipo de problemas. Y si no tienes tiempo para leer un libro, actualmente el Internet nos ofrece varios tutoriales acerca de psicología, o incluso, humildemente, este programa puede ayudarte a pensar un poquito. Pero recuerda, los libros siempre son una gran ayuda. Y vamos ahora con nuestro último testimonio del curso. Se llama Estaba tan pálida que parecía una botella de leche. Y nos lo comparte Elvira Plata. Dice así: hace unos años estaba tan preocupada que el sueño se me alejaba y el apetito se me disminuyó peligrosamente. El simple olor a la comida ya me quitaba totalmente el apetito. No puedo describir la angustia mental que padecía. Me preguntaba si el infierno tiene torturas peores a las que yo estaba soportando. Tenía la impresión de que me iba a enloquecer o a morir de angustia. Una vida así me parecía imposible de soportar. El recuerdo de los fracasos de mi vida pasada me atormentaba, y el miedo por lo que pudiera suceder en el futuro me hacía temblar y palidecer. Además, la vida presente no me agradaba ni mucho ni poco. Pero el cielo no es de bronce, ni Dios es sordo, y al fin mis oraciones fueron respondidas, y la respuesta me vino por medio de un buen libro. Una religiosa que se dio cuenta por la angustia que yo estaba pasando, me prestó el libro Cómo vivir 365 días.
La lectura de esas páginas fue como un resucitar para mi ánimo y un salir de un sepulcro de tristezas y de miedos a una vida llena de alegría y de paz. He vivido con ese libro como el mejor consejero que pudiera encontrar. He leído y releído todas sus páginas y allí he encontrado un nuevo modo de vida. El cambio que ha habido en mi visión mental y en mi estabilidad emocional es casi increíble. Ahora puedo resistir las batallas cada día. Ahora veo qué grande era mi equivocación en el pasado, recordando con tristeza las cosas ya sucedidas y afanándome con miedo por las cosas que todavía no se sabe si sucederán o no, y menospreciando las 1000 cualidades que tiene la vida presente. En aquel libro prodigioso encontré un plan 1000 veces provechoso para tener paz y tranquilidad y para no dejarse vencer por las preocupaciones, y consta de estos 6 puntos. Primero, cortar con los recuerdos amargos del pasado. Agua pasada no mueve molino, dice el dicho. No llorar por la leche derramada, dice también otro dicho, porque con llorar no se gana nada. Segundo, no afanarme por lo que va a suceder en el futuro. Obedecer a la orden de Jesús que dijo: no se afanen por el día de mañana. A cada día le basta su propio afán. Afanarme por el día de mañana es desobedecer a mi Dios y Señor que me prohibió esta preocupación. ¿Para qué vivir afanada por un futuro que todavía no ha nacido? Cuando llegue, ya sabré enfrentármele debidamente con la ayuda del buen Dios. Tercero, vivir con entusiasmo el presente. Al fin y al cabo, lo único que tengo es el presente. Ese es mi tesoro y no lo puedo dejar perder y volverlo inútil por estar suspirando por un pasado que ya no puedo cambiar o preocupándome por un futuro que probablemente no va a suceder. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, en tu camino. Un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos llegando ya al último bloque de el curso de cómo vencer las preocupaciones. Dedicamos varios programas a este tema y yo espero que les hayan sido de ayuda, sobre todo con los testimonios que nos compartieron algunas personas. Antes de ir al corte mencionamos el número 1, 2 y 3 del plan que le ayudó a esta persona a vivir con paz y tranquilidad. Y ahora nos vamos al número 4. Enfrentarme a los problemas uno por uno, con paz y serenidad, sabiendo que a quien confía en Dios, nunca Dios le abandonará. Ahora veo, así lo comenta la persona, que problemas que en otros tiempos me desesperaban, los enfrento con calma y hasta con alegría, y todos se van resolviendo poco a poco, uno por uno. Punto 5. Preguntarme, ¿qué es lo peor que me puede suceder?
y trato de aceptarlo mentalmente como Dios permita que me suceda. Luego pienso cómo mejorar eso peligroso que me pueda suceder. Y sexto, cuando vea que una situación ya no la puedo remediar, entonces repetir y orar con la oración de los alcohólicos anónimos. Señor, concédeme inteligencia para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Señor, envíame valor para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Señor, regálame tu sabiduría para reconocer la diferencia. De esta manera terminan los testimonios de cómo vencer las preocupaciones, pero quiero terminar el día de hoy con un cuento llamado El hombre del costal que escribí en mi libro de cuentos La Transformación. Algunos decían que él se había vuelto loco. La verdad es que de un momento a otro su comportamiento se hizo muy extraño. Dejó de limpiar su casa y conservó en ella toda basura y desperdicio. Pronto el olor a podrido se adueñó del hogar y alejó a los visitantes. La basura primero se fue acumulando en el patio, luego en el baño, en la cocina, en la sala y en el comedor. La cama del dormitorio se había convertido en un nido de papeles y en un refugio de cucarachas. Tal desorden parecía no importarle a aquel hombre. Después, la suciedad fue cubriendo su cuerpo. Nunca más se lavó las manos ni permitió que el agua tocara su cuerpo inmundo. Lo peor vino después. Salió a la calle, comenzó a recoger y a guardar toda la basura que encontraba a su paso en un costal. Al principio, solo necesitó uno pequeño, pero poco a poco necesitó y utilizó uno cada vez mayor. Así fue como recibió el apodo de el hombre del costal. El costal llegó a tener el tamaño del hombre. Después se duplicó, se triplicó y así fue creciendo desmesuradamente, lo cual obligó al hombre a requerir de un esfuerzo agotador, a caminar más despacio, a arrastrar los pies, a encorvar el cuerpo y a experimentar siempre dolor en los hombros. Tal cansancio parecía no importarle. La carga se fue haciendo mayor. Aparecieron huellas rojas en la espalda y ampollas en los pies. Las manos se llenaron de heridas y la boca de sed. Las rodillas se le doblaron y le hicieron caer por tierra. Tal dolor parecía no importarle. No volvió a levantarse. Prefirió arrastrarse para jalar la pesada carga que crecía y crecía. Como el peso le obligaba a colocar su cara en el lodo del camino, su rostro se fue desfigurando. En sus rodillas aparecieron cardenales, pero él seguía insistiendo en llevar la pesada carga. Continuó arrastrándose cada vez más lentamente hasta que no pudo más. Un grupo de personas rodeó al desdichado caído y se compadecía de él. Con el enorme costal sobre sus espaldas, el hombre empezó a maldecir su suerte y a blasfemar contra la vida. Entonces gritó: ¿Por qué tengo que llevar esta pesada carga? Todos guardaron silencio. Nadie sabía responderle, hasta que un niño, con la mayor tranquilidad del mundo, contestó a su pregunta, al mismo tiempo que con sus pequeñas manos abría las del hombre del costal y lo liberaba de la carga. Le dijo: «Llevas esa carga porque tú así lo has querido. Si quieres ser libre y volver a caminar sin fatiga, simplemente deja ese costal, déjalo aquí. Más aún, si deseas vivir más tranquilo y con menos cargas, regresa a tu casa y aséala». El hombre dejó en la calle el costal y se fue a limpiar su casa. Ya no volvió a ser el hombre del costal. Fueron necesarios varios camiones para recoger el gigantesco costal y toda la basura acumulada en la casa de aquel hombre. Después de leer este cuento, te pregunto, lector, si no hubiera sido más fácil para el hombre
deshacerse de la basura diaria? ¿Qué ganó con esperar a que la basura le afectara tanto al grado de dañarlo e inmovilizarlo? Estoy seguro que con gran facilidad podrás contestar a las dos preguntas anteriores. Ahora, te hago una pregunta más. ¿Serás tú el hombre o la mujer del costal? ¿Acaso no guardas diariamente en tu corazón rencores, deseos de venganza, envidias y cosas negativas? ¿No sería más conveniente que, en lugar de hacer crecer tu costal, te deshicieras diariamente de todo esto? ¿Qué ganas con cargar lo que es basura y no sirve de ayuda? ¿Qué ganas con hacer que tu espíritu tenga cargas tan pesadas? Recuerda las palabras del niño. Llevas esa carga porque tú así lo quieres. Si quieres ser libre y volver a caminar sin fatiga, simplemente deja ese costal aquí. Más aún, si deseas vivir más tranquilo y con menos cargas, regresa a tu casa, yo diría, tu espíritu, y aséala. Y concluyo la página del libro de la transformación y este cuento con esta reflexión. El perdón libera de cargas inútiles. ¿Por qué les he querido compartir este cuento en el curso de cómo vencer las preocupaciones? Porque, como se ha mencionado, mucha gente sufre por su pasado, sufre también por el miedo al futuro, pero en este caso va dedicado el cuento a aquellas personas que quizás fueron malos padres, que quizás cometieron una infidelidad, que quizás el primer matrimonio que tuvieron no funcionó adecuadamente, que cometieron incluso algún delito, o bueno, por lo menos hicieron daño a alguien y constantemente se están recriminando por ello. A mí me parece que si Cristo nos dio algo maravilloso que se llama el perdón, fue para decir, mira, por muy delicado que haya sido aquello que hiciste en el pasado, o por muy delicado que haya sido aquello que te hicieron a ti en el pasado, es importante que entiendas que ese pasado ya no existe, solamente existe en tu mente, y si existe en forma de resentimiento, de miedo, de coraje, de deseo de venganza, no sirve de nada. Por el contrario, te estorba. Es una carga que te impide vivir feliz. Yo creo que si existe en la mente, tendría que existir únicamente como voy a aprender de aquello que hice mal para corregirlo y no volverlo a repetir. Y entonces esto se convierte en algo positivo, pero no estás rumiando el pasado constantemente. Así que yo te invitaría a que perdones, a que te perdones también, y de esta manera la preocupación por el pasado se convierta en simplemente una lección, un aprendizaje que te ayude a vivir mejor cada día. Amigos, espero que este curso de cómo vencer las preocupaciones les haya ayudado y los espero en nuestro siguiente programa, porque recuerden que nunca estamos solos. De una o de otra manera, Dios siempre está en nuestro camino. Que Dios les bendiga.